La charla de economía porque voy a estar ahora, estoy mejor dicho, en comunicación ya con nuestro profesor y contador, el profe Luis Laferrier, a quien ya saludo cordialmente. Buenas tardes, profe. Buenas, buenas, Gennaro. Muy bien, bueno, decíamos fuera del aire, sobreviviendo estamos, ¿no? Como la canción. Claro, sí, sí, sí. Bueno, lo que tenemos suerte es sobrevivir, porque yo creo que ya cada vez es más generalizada la miseria en la Argentina y yo creo que ya está afectando mucho hasta la vida de mucha gente. Ujú. Que, Yo creo que eh, tiene que haber algo de autocrítica dentro del gobierno de turno. No estaba leyendo unos artículos que por ahí también tocaban no el tema de la economía, pero sí de los gastos que se están llevando adelante en los distintos ministerios que puso el gobierno, o que armó, o que edificó el gobierno. Hablamos, por ejemplo, también este servicio de inteligencia de la CIDE, que reapareció y tuvo un presupuesto de 100.000 millones, de los cuales ya el 80%, según la agencia, se erogaron. A ver, para eso sí hay plata, podríamos decir, como copete de la noticia, ¿no? Pero todo eso también, ¿y por qué hago esta introducción? Porque mucho del dinero que va desde de ese lugar a ese lugar está obviamente amortiguado. Me cayó acá el cosito este. Bueno, ya lo vamos a comprar. Por los impuestos, la carga impositiva que tiene nuestra Argentina. Y vamos a hablar también eso de la carga impositiva y también del costo de vida en esta ocasión, Luis. claro, sí, sí, porque está todo relacionado, porque cuando hablamos de las condiciones de vida de la gente, que el punto de partida para hacer un análisis de cómo está la situación económica, bueno, justamente el tema fiscal más global, ¿no es cierto?, impuesto y gasto público, y el tema inflación y precio, son dos temas que explican gran parte de lo que yo denomino el plan masacre, o lo que, bueno, Milei dice con toda alegría que es un éxito, ¿no es cierto?, que es la política económica de este gobierno. Si recordamos, cuando asumió, lo que hizo fue generar una devaluación, yo diría, bastante brutal, porque el peso se devaluó respecto al dólar un 118%, y eso en Argentina, bueno, por lo menos desde la década del 50 del siglo pasado, se sabe, ya esto es de manual, que semejante devaluación genera un salto abrupto y fenomenal en los precios. Entonces, si se da esa medida, es porque se buscó intencionalmente acelerar la inflación que ya venía siendo elevada desde todo el año pasado, ¿no? Recordemos el índice promedio de los precios de 7, 8% hasta el mes de agosto del año pasado, después subió al 12, después el 12,4, 12,7, en octubre el 8, en noviembre un 12,8, y a partir de ahí saltó con este gobierno. Este gobierno hizo política que promovía, primero le sacó todo tipo de controles a las empresas líderes por de precios, es decir, que ya ahí ni siquiera tenían la mirada del gobierno sobre los precios, y dijeron, ustedes hagan lo que quieran, y ahora devaluamos, o sea, aumentan los precios, y bueno, y los precios aumentaron, así es decir, los depredadores le dijeron, tienen las gallinas, al zorro, hagan lo que quieran, el gallinero, bueno, obviamente. Entonces promovieron la inflación, y la inflación fue lo que generó esta abrupta inflación tremenda, ¿no es cierto?, que ya llevamos en el último año más de un 200 y pico por ciento de inflación acumulada. Esta inflación, ¿qué significa? ¿Qué implica? Es sacarle recursos, sacarle ingresos a la gran mayoría y transferirlo a un puñado de corporaciones que manejan el mercado. Entonces, en la medida que seguía la inflación elevada, se seguía sacando cada vez más ingresos a la población. Y eso es uno de los elementos que fue afectando la capacidad de compra, el poder de consumo de la gran mayoría de la población, y eso fue, en todo caso, cómo se reflejó luego en los indicadores de pobreza y en los indicadores de indigencia, que aumentaron de manera inédita en la Argentina, para un país que no pasó por ninguna catástrofe natural, por ninguna guerra, como para justificar que de pronto la pobreza estuviera llegando a fin del año pasado un 45% de la población, y como si eso fuera poca, ese 45% aumentó a un 55%, y ahora se estima que ya está mucho más arriba. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, la inflación tiene mucho que ver con la capacidad de compra y con la condición de vida de la gente, pero además
esto deteriora el salario y en el caso de los empleados públicos, los trabajadores en general y los jubilados, el gobierno comenzó a aplicar políticas de ajuste en el sentido de no permitir que se ajusten los haberes de los jubilados y los salarios en función de la inflación. Por lo tanto, pues consolidando esa pérdida de poder adquisitivo. Y en el tema de impuestos, por el contrario, lo que hizo fue ir aumentando los impuestos en los distintos niveles de gobierno, fueron aumentando los impuestos para los sectores de mayores, gran mayoría de la población, no para los sectores de más alto ingreso, que en algunos casos vieron bajados sus impuestos. Entonces, esto es como un paquete que en conjunto termina a la situación actual, ¿no? Donde hay estudios que muestran que, por un lado, la pobreza tiene que estar ya más del 60% si nosotros tomamos a fines del primer semestre, y no el primer trimestre, como están tomando las estadísticas. Y lo decimos a fines y no promedio porque cada vez se va agravando más. Si uno toma promedio, no toma la situación actual, que es lo último que llega. Tenemos un nivel de pobreza considerable. Algunos estiman que, considerando los niveles de pobreza y los que están muy cercanos para caer en la pobreza, ya tenemos un 74% de la población viviendo en condiciones lamentables, que no pueden satisfacer un conjunto de necesidades elementales. Esto es enormemente grave. Yo vuelvo a repetir, lo decía a fines del año pasado y parecía, bueno, un alarmista, un catastrofista, porque decía eso, me quedé corto, lamentablemente, ojalá me hubiera equivocado, porque las medidas que se toman no tienen otra consecuencia que esto que estamos viviendo. Y de pronto nos encontramos con que la inflación de julio es un 4%. Bueno, así se anunció. El gobierno, bueno, como si fuera un gran éxito, que la inflación esté al 4%. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que la gente empieza a vivir mejor? Para nada. La gente ya había perdido gran parte de su poder adquisitivo. Entonces no puede, sigue perdiendo más de a poco porque ya perdió la mayor parte, es decir, se atempera un poco lo que están sacándole, pero lo siguen sacando sobre la base de que ya está mal. Entonces eso, visto como un éxito, realmente parece una hipocresía, ¿no? Porque esto se anunció así, ¿no es cierto? Bueno, el mago Caputo, después que Caputo era un delincuente que permitió que nos robaran las divisas, según el propio presidente, que lo puso el ministro a ese delincuente, ahora lo avalaba y dice que esto es un éxito de Caputo, el mago Caputo que generó 70% de pobreza en Argentina, ese es el éxito de ese mago. Esta es la medida que uno toma para considerar si estamos bien en la economía, ¿no? Y después lo otro es que sigue aumentando no solamente la pobreza y la indigencia, sino los elementos que van a llevar a que esto se consolide y se profundice. Por ejemplo, la desocupación. Por ejemplo, el aumento del trabajo precario. El trabajo precario en Argentina de hace varias décadas casi no existía, porque el empleo era pleno, tenía todos los beneficios de la ley y los empresarios los podían hacerlo, inclusive los empresarios pequeños y medianos. Hoy, con este modelo, los empresarios pequeños y medianos están afectados tremendamente, no pueden seguir su actividad. Y en ese marco tenemos que cierran empresas, que hay despidos, no solamente en el sector público, en el sector privado, en la construcción, es decir, las actividades que más generan empleo y que producen mejores condiciones de vida, como la industria y el comercio, son los sectores que más han retrocedido. Y la construcción también. Han retrocedido muchísimo, han caído en relación al año pasado un 30, un 20% en relación al. Entonces, ¿qué pasa? Si para esa actividad, si se despide personal, si cierran empresa, va a haber menos consumidores. Ujú. Esos menos consumidores no solo van a ser familias que son arrojadas a la calle, al hambre, sino que son empresas que van a vender menos. ¿Y quiénes van a vender menos? ¿Quiénes van a tener el grueso de los efectos de esa recesión que estamos viviendo? Y lo van a tener fundamentalmente las pequeñas y medianas, porque hay empresas muy, muy grandes que controlan los mercados y son las últimas en ser perjudicadas. Y no solo eso, sino que también esas empresas, las grandes, ¿no es cierto?, las muy grandes, tienen su mercado concentrado en las exportaciones externas. Entonces, en ese caso, las exportaciones le permiten ser rentables, ganar, obtener beneficios enormes, pero el grueso de la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas venden para el mercado interno. El mercado interno no solamente está hoy mal, sino que este proyecto, a la medida que se consolide, es un proyecto de largo plazo. Es decir, cuando uno habla de masacres sociales, masacres de la estructura social, de las condiciones de vida, no solamente trabajadores, jubilados, Mm. pequeñas empresas, autónomos. Este es un marco, lamentablemente, que a mí me gustaría dar otra noticia. A mí me